Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana. Vamos a revisar de inmediato información internacional muy importante, pues estábamos siguiendo muy de cerca lo que sucedía el día de ayer en Colombia. Así es. Mariana Schmidt. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Fue una jornada bastante importante, relevante, que no se había visto del año 77, en lo que decían los analistas allá en Colombia, y con masivos cacerolazos culminó este paro nacional y se vieron estos cacerolazos durante la noche allá en Colombia. Los organizadores calcularon en definitiva que más de 1 millón de personas participaron de estas protestas contra el gobierno de Iván Duque, que es de derecha. En la gran movilización participaron sindicatos, estudiantes, indígenas, artistas, ambientalistas y partidos opositores, en fin, casi toda la población representada en las calles. Con el paso de las horas, las protestas se tornaron muy violentas. Hubo duros enfrentamientos con la policía, sobre todo en Bogotá, la capital, y también en Cali. En esta última ciudad se declaró toque de queda después que los manifestantes atacaron encapuchados, portando piedras y bombas Molotov, el Capitolio, el Palacio de Justicia y la alcaldía. Recordemos que el gobierno central había firmado un decreto para que los gobernadores y alcaldes tuviesen las atribuciones para declarar el toque de queda si fuese necesario, y así ocurrió en Cali. Asimismo, había militares en las labores de acompañamiento a la policía como medida preventiva. Pese a ello y al toque de queda, hubo varios saqueos, sobre todo en Cali, lo que aumentó aún más la preocupación. Anoche el presidente Iván Duque dijo haber escuchado los reclamos de los cientos de miles de colombianos que protestaron. Afirmó que el diálogo social ha sido la bandera principal de su gobierno. Se trató de un paro nacional contra los lineamientos políticos, económicos, sociales y de seguridad del mandatario, justo cuando su popularidad está en rojo, con un 69% de desaprobación. Claro, comienza, Mariana, siendo un paro convocado, tú lo has explicado muy bien estos días, en contra de este llamado paquetazo económico, una serie de medidas que ni siquiera todavía se han implementado, pero que sí habían ya sido adelantadas y que generaron rechazo en parte de la ciudadanía. Pero de a poco se fueron sumando otros organismos, sindicatos, áreas, ¿no? Otras demandas, por ejemplo, el asesinato que ha habido de varios líderes indígenas en el último tiempo, reivindicaciones del movimiento estudiantil. Entonces se fue ampliando la presión en contra del gobierno del presidente Iván Duque, que además tomó medidas realmente extraordinarias en términos de seguridad desde el día anterior a esta masiva manifestación. Exacto, con el cierre de la frontera. Y ahora, sobre todo el despliegue de militares. Militarización. Como labores de acompañamiento. Exactamente. Sí, y hubo allanamientos a medios independientes, centros de arte, lo habíamos comentado acá, fichaje de algunos líderes sociales, en fin. Solamente recordar que hace 3 semanas, hubo 3 o 4 semanas, no recuerdo, a lo mejor tú tienes la fecha más clara, un bombardeo a un campamento guerrillero donde muere un grupo de menores de edad, de niños básicamente. Que fue ocultado por el gobierno durante unos días. Que fue ocultado por un tiempo, que incluso se le pregunta al presidente Duque cuando esto ocurre, y responde con una frase bastante despectiva respecto del tema a la prensa, y eso llevó a la renuncia del ministro de Defensa. Y eso eleva la temperatura social de manera sustantiva. Eso y el otro tema tan sensible y unas medidas de paquetazo que no se han aprobado, que tienen que ver con las pensiones, es el aumento de la edad de la jubilación, además de que sea todo dejado del Estado, el tema del sistema de previsión que tienen ellos ahí, y sobre todo el disminuir el salario mínimo para los jóvenes, o sea, los que tengan menos de 25 años reciban el 75% de lo que es el salario mínimo. Exacto. O sea, una medida tremendamente impopular. Por eso también no solo habían estudiantes, en general muchos jóvenes en estas movilizaciones. Ojo con esto, el estallido social de Colombia, por eso se habla que también Colombia despertó.